Imaginen ser una de las mentes más brillantes de la medicina moderna, una doctora formada en Harvard que pasó toda su carrera viendo el cuerpo humano como una compleja máquina biológica. Para la doctora Linda, la idea de un alma o de una vida después de esta era poco más que un consuelo para aquellos que no podían manejar los hechos fríos de la neurología. Ella creía firmemente que cuando el corazón se detiene, las luces simplemente se apagan. No había túnel, ni luz, y mucho menos un reino espiritual. Pero todo eso cambió una mañana lluviosa de martes cuando se encontró al otro lado del bisturí. Durante una cirugía de rutina que salió trágicamente mal, el corazón de la doctora Linda se detuvo. Durante varios minutos, ella estuvo clínicamente ausente de este mundo. Mientras sus colegas luchaban desesperadamente por reanimarla, Linda estaba experimentando algo que destrozó cada pilar científico que había construido. No encontró oscuridad ni un vacío. En su lugar, entró en una realidad tan vibrante, tan lógica y tan abrumadoramente llena de una inteligencia específica que hizo que nuestro mundo físico pareciera una fotografía borrosa en blanco y negro. Cuando finalmente despertó, ya no era solo una doctora, era una testigo de una dimensión que la ciencia ni siquiera está cerca de medir. Lo que vio en esa mesa de operaciones no solo cambió su vida, sino que redefinió el significado mismo de lo que significa existir. Para entender por qué esta experiencia fue tan profunda, hay que darse cuenta de lo profundamente arraigada que estaba la doctora Linda en el mundo de la ciencia tradicional. Estamos hablando de alguien que se graduó como la mejor de su clase en Harvard, alguien que publicó artículos sobre los desencadenantes químicos del cerebro y alguien que veía las historias de experiencias cercanas al final como meras alucinaciones causadas por la falta de oxígeno. Ella era la escéptica definitiva. En su mundo, si no podías verlo bajo un microscopio o rastrearlo en un escáner cerebral, no era real. Vivía en un mundo de datos, evidencia y pruebas físicas. El día de su cirugía comenzó como cualquier otro. Era un procedimiento correctivo, algo que había visto 100 veces antes. No había razón para estar nerviosa, pero a medida que la anestesia comenzaba a hacer efecto, algo se sintió diferente. En lugar de la habitual deriva pesada hacia el sueño, sintió una claridad súbita y aguda, y luego, en un instante, ya no estaba mirando a través de sus ojos. Estaba flotando cerca del techo del quirófano. Desde este punto de vista, podía ver la parte superior de su propia cabeza, los movimientos frenéticos de los cirujanos y el brillo verde de los monitores. Escuchó sonar la alarma, ese pitido largo y constante que indicaba que su corazón se había detenido. Sintió una extraña sensación de calma, un desapego profesional. Se encontró pensando que esa era ella y que su corazón se había detenido, pero no sintió ningún dolor y, lo más importante, no sintió miedo. Entonces, las paredes del quirófano comenzaron a disolverse. No fue como si un edificio se derrumbara, fue más como si se descorriera un velo. El entorno estéril y blanco fue reemplazado por un paisaje de luz pura. Pero esta no era solo una luz brillante que lastima los ojos. La doctora Linda la describe como luz viva. Era como si cada partícula de aire estuviera infundida con conciencia y un sentido de pertenencia antiguo y abrumador. Se sintió atraída hacia un horizonte que parecía extenderse hasta el infinito. Mientras se movía, se dio cuenta de que ya no estaba limitada por sus sentidos humanos. Podía oír los colores y ver la música. La lógica del mundo físico había sido reemplazada por un orden de realidad mucho más elevado y complejo. En este reino, la doctora Linda encontró una inteligencia a la que se refiere como la fuente. No era una persona ni una figura sentada en un trono. Era un campo vasto y pulsante de conocimiento y aceptación incondicional. Como científica, intentó analizarlo, pero descubrió que su antigua forma de pensar era demasiado pequeña para este lugar. La fuente se comunicaba con ella no a través de palabras, sino a través de paquetes de información, grandes y complejos, que se desplegaban en su mente al instante. Comprendió, en una fracción de latido, la interconexión de todos los seres vivos.
Vio la intrincada red de energía que une a las estrellas más lejanas con la brizna de hierba más pequeña de la Tierra. Era la teoría unificada definitiva que los físicos han estado buscando durante siglos, y era hermosa más allá de toda descripción. Una de las cosas más impactantes para la doctora Linda fue darse cuenta de que nuestras vidas físicas son esencialmente una escuela para el alma. Se le mostró que elegimos entrar en este mundo físico denso y difícil para aprender lecciones que solo pueden entenderse a través de la limitación y el desafío. Desde su perspectiva en la luz, las décadas que había pasado en la Tierra se sintieron como una tarde breve. Las luchas, las angustias e incluso las enfermedades terminales que había tratado como doctora fueron vistas como experiencias vitales y con un propósito para el crecimiento del espíritu. Vio que ningún momento se desperdicia realmente y que ningún dolor carece de un significado más profundo en el diseño más amplio del universo. Pero entonces, la experiencia tomó un giro que desafió aún más su formación médica. Se le mostró el plano del cuerpo humano. Como doctora de Harvard, pensaba que sabía todo lo que había que saber sobre anatomía y fisiología. Pero en este reino, vio que el cuerpo físico es simplemente una proyección de una estructura energética mucho más compleja. Vio cómo los pensamientos y las emociones realmente dan forma a las células de nuestros cuerpos. Se dio cuenta de que la curación no es solo una cuestión de química y cirugía, es una cuestión de realinear la energía de la persona con su fuente espiritual. Esto fue una reversión completa de todo lo que había enseñado a sus estudiantes durante años. La doctora Linda también experimentó lo que muchos llaman una revisión de vida, pero no fue un juicio. Fue más bien como una inmersión educativa profunda. Vio cada momento de su vida, pero no lo vio solo desde su propia perspectiva. Sintió el impacto de sus acciones en cada persona con la que había interactuado. Cuando había sido amable con un paciente, sintió la onda de paz que esa amabilidad creó en la vida de esa persona. Cuando había sido despectiva o fría, sintió el aguijón de esa interacción como si fuera ella quien la recibía. Fue una lección de empatía radical. Vio que la calificación para una vida humana no se basa en el éxito profesional, la riqueza o el estatus, se basa enteramente en la calidad del amor que compartimos con los demás. Justo cuando comenzaba a sentirse como en casa, en esta dimensión increíble, sintió un tirón repentino y pesado. Fue como estar atada a un peso de plomo. La luz comenzó a atenuarse y los colores vibrantes se desvanecieron de nuevo en el gris del mundo físico. Escuchó una voz, no un sonido audible, sino un comando que resonó a través de todo su ser que le decía que aún no había terminado. En un instante, fue arrojada de nuevo a su cuerpo. La transición fue agonizante. Sintió la frialdad del quirófano, el peso de sus extremidades y el dolor punzante en su pecho, donde habían usado el desfibrilador. Jadeó por aire abriendo los ojos para ver a sus colegas, mirándola con incredulidad. Durante semanas después de la cirugía, la doctora Linda luchó por reconciliar lo que había visto con su carrera médica. Se sentía como una extraña en su propia vida. Caminaba por los pasillos del hospital y veía a los pacientes no como casos o números, sino como espíritus brillantes pasando por una difícil lección terrenal. Intentó contarles a sus colegas médicos sobre su experiencia, pero fue recibida con sonrisas educadas y gestos escépticos. Hablaban de química cerebral y alucinaciones, tal como ella lo habría hecho una vez. Pero la doctora Linda sabía la diferencia. Sabía que una alucinación es caótica y fugaz, mientras que su experiencia fue más real y más estructurada que su vida diaria en el hospital. Comenzó a dedicar su tiempo a investigar la intersección de la conciencia y la medicina. Se sumergió en la física cuántica, buscando un puente entre la luz que vio y los átomos que estudiaba. Descubrió que cuanto más buscaba, más la ciencia respalda la posibilidad de una conciencia no local. La idea de que nuestras mentes existen fuera de nuestros cerebros se convirtió en una defensora de un nuevo tipo de medicina, una que trata a la persona completa: cuerpo,
mente y espíritu. Se dio cuenta de que al ignorar la dimensión espiritual de la existencia, la medicina moderna solo estaba tratando a la mitad del paciente. Uno de los mensajes más poderosos que trajo de vuelta fue sobre la naturaleza del miedo. Antes de su experiencia, estaba aterrorizada por el final de la vida, aunque no lo admitiera. Lo veía como el fracaso definitivo, pero después de estar en la luz, ese miedo desapareció por completo. Comprendió que pasar de este mundo no es un final, sino una transición a un estado de ser mucho más expansivo y alegre. Comenzó a trabajar con pacientes en cuidados paliativos, ayudándoles a entender que la transición que enfrentaban no era algo a lo que temer. Su presencia en esas habitaciones tenía un efecto calmante que ningún medicamento podía replicar. La historia de la doctora Linda es un desafío para la comunidad científica. Nos pide considerar la posibilidad de que seamos mucho más que máquinas biológicas. Si una escéptica formada en Harvard puede convencerse de la existencia de algo más allá a través de una experiencia de primera mano, tal vez sea hora de que expandamos nuestras definiciones de realidad. Ella señala la consistencia de estos informes a través de culturas, edades y orígenes. Personas que nunca se han conocido cuentan las mismas historias de la luz, la revisión de vida y el sentimiento abrumador de amor. Para un científico, este tipo de datos consistentes es una señal de que algo real está sucediendo. Piensen en la forma en que vemos nuestras vidas diarias. Nos quedamos atrapados en el estrés del trabajo, la frustración del tráfico y el zumbido constante de nuestros dispositivos digitales. Pero si la experiencia de la doctora Linda es cierta, todo eso es solo ruido de fondo en un viaje mucho más importante. ¿Qué pasaría si viviéramos nuestras vidas con el conocimiento de que nuestro objetivo principal es aprender a amar más profundamente? ¿Cómo cambiaría eso nuestras decisiones? ¿Cómo cambiaría la forma en que tratamos al camarero que se equivoca en nuestro pedido o al compañero de trabajo que se lleva el crédito por nuestro trabajo? La fuente que encontró la doctora Linda no se preocupó por su título de Harvard o su estatus prestigioso. Se preocupó por las veces que realmente se había conectado con otro ser humano. Esta comprensión es a la vez humillante e increíblemente empoderadora. Significa que no tenemos que lograr grandes cosas a los ojos del mundo para tener una vida exitosa. El éxito se encuentra en los momentos pequeños y silenciosos de compasión y comprensión. A medida que la doctora Linda continuaba su viaje de regreso en el mundo físico, notó que sus sentidos físicos se habían vuelto más agudos. Apreciaba el olor de la lluvia, la textura de una hoja y el calor del sol de una manera que nunca antes había hecho. Era como si hubiera traído un pedazo de esa realidad de alta definición con ella. A menudo le decía a la gente que el objetivo no es esperar a que termine la vida para experimentar la luz, sino traer tanta luz como sea posible a este mundo. Siempre habrá quienes intenten explicar estas experiencias. Señalarán la glándula pineal, la liberación de endorfinas o los destellos finales de un cerebro privado de oxígeno. Y aunque esos procesos biológicos ciertamente están ocurriendo, no explican la sabiduría profunda y transformadora que personas como la doctora Linda traen de vuelta. No explican las conversaciones telepáticas ni los detalles específicos de cosas vistas mientras el cuerpo estaba clínicamente ausente. Como le gusta decir a la doctora Linda, que la ciencia puede explicar cómo funciona la radio, pero no puede explicar la música que sale de ella. Su experiencia también ha abierto una conversación sobre la ética del cuidado médico. Si somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, entonces cómo tratamos a las personas al final de sus vidas es de suma importancia. Sugiere que deberíamos centrarnos más en la paz, la dignidad y la conexión familiar, en lugar de simplemente prolongar las funciones mecánicas del cuerpo a toda costa. La doctora Linda se ha convertido en una voz para un enfoque de la atención médica más compasivo y centrado en el corazón. A menudo habla de la ilusión de la separación. En nuestra vida diaria, nos sentimos como individuos separados, a menudo en competencia unos con otros. Pero en la luz, Linda vio que esta separación es una construcción de nuestros cerebros físicos. En nuestro núcleo, todos somos parte del mismo campo energético.
Cuando lastimamos a alguien más, literalmente nos estamos lastimando a nosotros mismos. Cuando ayudamos a alguien más, estamos elevando toda la red de conciencia. Esto no es solo un pensamiento agradable. Para ella, es una ley fundamental del universo, como la gravedad. El mensaje que trajo la doctora Linda es uno de inmensa esperanza. Nos dice que nunca estamos solos, que somos profundamente amados y que nuestras vidas tienen un propósito más allá de lo que podemos ver. Nos dice que el universo no es un lugar frío e indiferente, sino un sistema vasto e inteligente diseñado para la evolución de nuestras almas. Incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una luz literal al final del túnel, y es una luz que nos conoce por nuestro nombre. A medida que avanza en su carrera, la doctora Linda continúa cerrando la brecha entre dos mundos. Sigue usando su formación médica para curar el cuerpo, pero ahora usa su visión espiritual para ayudar a curar el alma. Es un recordatorio de que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué ser enemigas. Cuando trabajan juntas, proporcionan una imagen mucho más completa de lo que significa ser humano. Piensen en su propia vida por un momento. ¿Cuáles son las lecciones que están aprendiendo actualmente? ¿Están lidiando con una relación difícil, un desafío de salud o un revés profesional? Desde la perspectiva de la luz, estos no son solo problemas. Son las razones mismas por las que están aquí. Son el currículo de la educación de su alma. Si pueden mirar su vida a través de ese lente, incluso por unos minutos al día, el peso del mundo comienza a sentirse un poco más ligero. El viaje de la doctora Linda de una escéptica de Harvard a una testigo espiritual es un testimonio poderoso de la resistencia del espíritu humano. Tuvo que perder su vida para encontrarla verdaderamente. Y al hacerlo, nos ha dado a todos un regalo, un vistazo detrás del velo de la realidad. Nos ha mostrado que la muerte no es una pared, sino una puerta. Y al otro lado de esa puerta hay un mundo de belleza increíble, sabiduría profunda y un amor que nunca termina. La comunidad científica puede tener todavía un largo camino por recorrer antes de que pueda probar la existencia de algo más allá, pero para aquellos que han estado allí, la prueba ya no es necesaria. No creen en la otra vida. Saben que existe porque han sentido su calor y visto su brillantez. La doctora Linda es una de esas personas. Su historia es un faro de luz en un mundo que a veces puede sentirse muy oscuro. Mientras seguimos con nuestras vidas, tratemos de recordar las lecciones que ella trajo de vuelta. Centrémonos en el amor que compartimos, la compasión que mostramos y las conexiones que construimos. Apreciemos la belleza de este mundo físico, recordando también que es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Todos somos viajeros en esta escuela para el alma, y todos nos dirigimos hacia el mismo hogar increíble. La doctora Linda suele decir que lo más importante que aprendió durante esos minutos en la mesa de operaciones se puede resumir en una frase: todo es como debe ser. El universo no comete errores. Cada vida, sin importar cuán corta o difícil sea, es una obra maestra en progreso. Si solo pudiéramos vernos a nosotros mismos desde la perspectiva de la fuente, nunca tendríamos otro momento de duda o autocompasión. Su historia nos anima a sentir curiosidad por los misterios de la existencia en lugar de tenerles miedo. Nos anima a mirar más allá de la superficie de las cosas y a escuchar esa voz interior tranquila que nos dice que hay más en la vida de lo que vemos en el espejo. Somos parte de una resonancia grandiosa y eterna, una sinfonía de almas que se extiende a través de todo el tiempo y el espacio. Cuando finalmente enfrentemos nuestra propia transición de este mundo, podemos pensar en la doctora Linda, podemos recordar la luz, los colores y el sentimiento de volver a casa. Podemos entrar en ese misterio no con miedo, sino con un sentido de asombro, porque como ella nos ha mostrado, el final no es un final en absoluto, es un comienzo magnífico. Por lo tanto, respiremos y sintamos realmente la vida en nuestros cuerpos. Miremos el mundo con ojos nuevos, viendo la magia en lo mundano. Seamos la luz para los demás,
sabiendo que cada acto de amabilidad resuena a través de todo el universo. Este es el mensaje de la doctora que murió y regresó, un mensaje que cambia todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y el viaje increíble del alma humana. El puente entre Harvard y el reino espiritual puede parecer largo, pero la doctora Linda lo ha cruzado. Ha traído un informe de las fronteras de la existencia, y es un informe de esperanza pura y sin adulterar. No somos solo polvo en el viento, somos chispas de lo eterno, y nuestra historia está lejos de terminar. Al concluir esta exploración de su viaje, dejen que sus palabras permanezcan con ustedes. Dejen que su visión de la luz influya en la forma en que ven sus propios desafíos. Recuerden que son una parte vital de un diseño grandioso y que están siendo guiados por una inteligencia que ha existido desde antes de que nacieran las estrellas. La mesa de operaciones fue solo el lugar donde la doctora Linda finalmente despertó a la verdad. Y esa verdad nos espera a todos, siempre que estemos listos para abrir los ojos a ella. Todo en su vida antes de esa cirugía se trataba de arreglar el exterior, el recipiente. Todo lo que vino después se ha tratado de nutrir el interior, la esencia. Descubrió que la verdadera medicina no está solo en una pastilla o un procedimiento, sino en el reconocimiento de nuestra propia divinidad. La doctora se convirtió en la estudiante, y la lección fue la más simple y profunda de todas. El amor es lo único que realmente sobrevive. Mientras caminan por su día, recuerden que llevan una pieza de esa luz eterna dentro de ustedes ahora mismo. No tienen que esperar hasta que su corazón se detenga para sentir la conexión con la fuente. Está ahí en cada aliento, en cada latido de su corazón y en cada momento de verdadera conexión. Vivan su vida de una manera que honre esa luz. Hagan de su tiempo aquí en la tierra un capítulo hermoso en la larga y maravillosa historia de su alma. El viaje de la doctora Linda es un llamado a despertar, es un de que somos parte de algo vasto, hermoso y eterno. Así que, tengan ánimo, sean amables, y nunca olviden que la mejor parte de su historia está por venir. La luz está esperando, pero por ahora tienen una vida hermosa que vivir, lecciones que aprender y amor que dar. Hagan que valga la pena. Esta doctora, acostumbrada a los pasillos blancos y fríos de la academia, se convirtió en una embajadora de la calidez infinita. Su transformación nos enseña que el conocimiento intelectual es valioso, pero la experiencia del corazón es lo que realmente nos define. No miren el final del camino con tristeza, mírenlo con la curiosidad de alguien que sabe que le espera una recompensa grandiosa tras un largo día de labores. La doctora Linda sigue hoy en día compartiendo su testimonio, no para que la gente crea en ella, sino para que la gente crea en sí misma y en la importancia de cada segundo de su existencia. Nos recuerda que cada persona que cruza nuestro camino es un alma hermana y que el propósito de la vida es simplemente ser luz, ser amor, ser la mejor versión de esa chispa divina que somos en realidad. Al final, cuando las luces de este mundo se atenúen para nosotros, no estaremos perdidos en la oscuridad. Estaremos bañados en esa misma luz viva que Linda vio, y entenderemos, con la misma claridad absoluta que ella tuvo, que nunca estuvimos solos y que el viaje fue perfecto desde el principio hasta el final. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida, el final y el renacimiento de una mujer que cambió el bisturí por la sabiduría del espíritu. Recuerden siempre que la medicina puede salvar cuerpos, pero solo el amor puede salvar almas. Y según esta doctora de Harvard, al final del día, eso es lo único que nos llevamos con nosotros. Que su historia les sirva de inspiración para vivir con más alegría y menos miedo, abrazando cada momento como el regalo divino que realmente es. La vida es un misterio precioso, y ustedes son los protagonistas de su propia y eterna aventura.